Gracias, amigo. Gracias. Siempre nos es un gran placer estar aquí en Cuenca, entre familia, Centro Cristiano, con que hemos sido vinculados en septiembre, será 30 años que llegamos en Cuenca primera vez para vivir y para compartir con esta comunidad. Y doy gracias por la paciencia y la recepción con que ustedes nos aceptaron. Y estoy aquí con mi esposa Patty, que desde hace tiempo, ¿no? Y nuestra hija Eden está con los niños, ayudando con los niños. Esta semana estamos aquí dando clase que es por unción en el libro de Apocalipsis, pero a la vez que empezó ayer, va a continuar hasta jueves, me invitaron a compartir la palabra de Dios el domingo y es gran privilegio. Antes de compartir un mensaje, quiero mencionar que yo he publicado un libro sobre la segunda venida del Señor. Es sencillo, es popular, es pastoral. 7 preguntas sobre la segunda venida de Jesucristo. Normalmente se vende por Amazon por como $12, pero estamos aquí vendiendo a $5, menos de la mitad. Estaré después del servicio atrás firmando para quien quiera adquirir una copia. Tengo unas cuantas copias, solo lo que podíamos llevar en maleta es lo que tengo. Entonces, si le interesa, les brindo ahí atrás después del culto. Yo quisiera que busquemos en la Biblia el libro de Apocalipsis, el último libro en el Nuevo Testamento, de verdad en la Biblia, Apocalipsis, capítulo 1. Quisiera compartir realmente una meditación. Hay gente que pasa, hay eruditos que pasan toda la vida estudiando, enseñando, predicando sobre el libro de Apocalipsis. Es un estudio muy profundo. Yo voy a compartir un mensaje breve del inicio del libro. Y voy a empezar a leer, con su permiso, desde verso 9, Apocalipsis 1, verso 9. Y así se lee la palabra de Dios. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros, a un semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza.
Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Oremos. Padre, esta mañana te damos gracias por habernos mandado a Jesucristo, tu Hijo, para salvarnos, para redimirnos y para comunicarnos el mensaje de salvación y de juicio. Señor, haz tu obra en nosotros, porque nosotros, Centro Cristiano de Cuenca, también somos un candelabro. Señor, ayúdanos esta mañana a recibir lo que tú nos tienes que decir. Ábrenos los oídos, los ojos, nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Este pasaje que yo acabo de leer nos presenta una visión de Jesucristo. Y a la verdad, la imagen que leemos, que percibimos, y la palabra refleja, y la palabra no es tan solo información, no es tan solo un mensaje como cualquier mensaje que nosotros leemos en el periódico o en una revista. Es una palabra viva. Es una palabra sobrenatural que nos comunica por el Espíritu Santo una realidad detrás de las palabras. Y la realidad del Cristo que percibimos por este mensaje, a la verdad, es un Cristo que muchos cristianos no conocen, no perciben y ni siquiera se imaginan. Es un Cristo exaltado, glorificado. Yo me crié en una época, los 60, los 70, en que lo que estaba de moda era lo que llamamos una cristología, o sea, la teología de Cristo, una cristología baja, una cristología que presenta a Jesús medio hippie. No, y nosotros tenemos esta idea de que Jesús está ahí, claro, y todo está bien, es como un hippie sobre la playa y no importa lo que tú hagas, Él está todo sonriente, es todo bien y todo flojo, un Cristo flojo. Lo que leemos en Apocalipsis 1 es un despertar muy fuerte de ese sueño, porque no es ningún Cristo flojo. Es un Cristo fuerte, glorificado, ojos de fuego, voz como de muchas aguas, palabra de espada, su rostro como el sol. Y Juan, quien andaba con Cristo por años, le conoció íntimamente. El Evangelio de Juan dice que él se inclinó sobre el pecho de Jesús en la última cena. El mismo Juan, al ver a ese Cristo glorificado, cayó como muerto. Y nosotros, si vamos a cumplir la misión y nosotros vamos a recibir la bendición que Dios nos tiene en los últimos días, necesitamos rogarle a Dios que nos abra los ojos para percibir a este Cristo. Que nosotros andemos en una tensión entre el Cristo
aterrorizador y el Cristo tierno. Porque hay paradoja en este pasaje. Cristo se presenta, Juan se cae porque su carne mortal no resiste la gloria que se presenta delante de él. Pero ese mismo Cristo glorioso, exaltado, resucitado, que tiene llaves del Hades y de la muerte en su mano, pone su mano sobre Juan y dice: no temas. Hay una paradoja en eso. ¿Cómo no voy a temer? ¿Cómo no voy a recibir? Tiene sentido, o mejor dicho, no tiene sentido no sentir un terror santo, un temor santo hacia esa gloria. Somos mortales, el inmortal, seres humanos, Dios en la carne. Nosotros con una vida entera viviendo con gloria velada y Él gloria desvelada, revelada. Nosotros necesitamos reconocer que los días se acercan en que, hermanos, Cristo se nos revela sin velo eternamente. Y Él se presenta en esta manera para prepararnos hacia aquel día. Este Cristo declara que Él tiene un mensaje para las 7 iglesias de Asia. Y nosotros podríamos decir, ¿qué tiene que ver con nosotros? Nosotros no somos iglesia de Asia. Asia en ese tiempo, esa región, era lo que ahora llamamos Turquía. ¿Qué tiene que ver con nosotros 7 iglesias de Asia? No somos asiáticos, no vivimos en Turquía. Pero hay un mensaje en la numerología del libro de Apocalipsis que está saturado con numerología. Hay significado en los números. Hermanos, les digo, sabemos del libro de Hechos que había más de 7 iglesias en Asia. ¿Por qué este mensaje es para 7 iglesias? Porque 7 es el número de perfección. Perfección en el sentido de totalidad, ser completo. Y hay un mensaje en eso para nosotros. Literalmente, estas eran iglesias que en el principio, cuando Juan terminó de escribir en un rollo el libro, le puso en mano de un mensajero. El mensajero llevó de Patmos, que es una isla cerquita de Éfeso, llevó por barco a Éfeso y empezó un recorrido por estas iglesias. Literalmente eso sí pasó. Pero espiritualmente, 7 iglesias de Asia quiere decir la iglesia global. No solo en ese tiempo, en esa época, sino la iglesia por todos los siglos, en todos los lugares. Así que el mensaje se aplica a nosotros, pero nosotros nos podríamos preguntar, ¿pero cuál iglesia somos nosotros? Dice a Éfeso, dice a Esmirna, dice a Pérgamo, etc. ¿Cuál iglesia somos nosotros, hermanos? Eso mismo es el punto. Depende de dónde estamos nosotros. Pero para ver cómo se aplica este mensaje a nosotros, necesitamos darnos cuenta del centro de todos estos oráculos, que es Apocalipsis 2:23. Dice: todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Este Cristo que acabamos de percibir, Él lo sabe todo. Y las iglesias deben saber que nada le escapa, que Él ve todo y Él escudriña mentes
y corazones. No solo acción de la mano, no solo palabra de la boca, sino motivo del corazón. Secretos de nuestra mente. Él lo ve todo. Y con eso en mente podemos ver un resumen de todas las iglesias, porque en algún momento el mensaje que va a cada iglesia podría aplicarse a cada uno de nosotros. O sea, no solo somos Éfeso, o no es cuestión de elegir entre Filadelfia y la Odisea. O sea, necesitamos tomar en cuenta el mensaje de cada iglesia. Aquí, ¿qué es, como uno dice, la pepa? ¿Qué es la pepa de cada oráculo, cada mensaje? A Éfeso, capítulo 2, verso 4, el mensaje es: te toca volver a tu primer amor. Entre todas estas iglesias, Éfeso era la reina. Éfeso era la iglesia madre, con iglesias hijas, como uno diría filiales. Pero Éfeso era la reina y tenía mucho en su favor. Pero faltaba una cosa: había abandonado su primer amor. Si nosotros decimos, antes yo tenía más amor hacia Dios, antes yo tenía más amor hacia el pueblo, yo era más generoso. Si nosotros tenemos en la conciencia algo que nos pica, que nos hace un poco incómodo, yo era más generoso antes, yo era más perdonador antes, yo trataba bien con los hermanos que cuidan los carros o la hermana que cuida la puerta, mejor antes. Es tiempo de volver a nuestro primer amor y considerar bien. La iglesia de Esmirna, capítulo 2, verso 10, el mensaje es: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Es una cosa tener una medida de fidelidad bajo nuestras condiciones, nuestros términos. Es otra cosa ser fiel hasta la muerte. Esta iglesia de Esmirna fue una iglesia que solo recibió loor del Señor, ningún regaño, solo bendición, pero dijo: ser fiel hasta la muerte. Hermanos, nosotros estamos entrando en una época de más y más martiría. No será solo una cuestión de sacrificar un poco dentro de la iglesia por bienes, por servicio, por aguantar a las imperfecciones de nuestros hermanos, sino la cuestión: ¿vivirás sin Cristo o te mueres con Cristo? Eso será la elección. Nosotros muchos podríamos encajarnos así con Pedro, diciendo: oh Señor, hasta la muerte te sigo. Y la primera niña que nos enfrenta a nosotros, no lo conozco. Eso es una indicación que nosotros podemos decir: oh sí, si yo fuera a llegar a ese momento, yo moriría por Cristo. Sí, pero no tratamos bien con los hermanos que están parqueando los carros. Entonces, si no podemos ser fieles con lo poco, ¿cómo vamos a ser fieles hasta la muerte en el último momento? ¿Sí me explico? Estas pruebas chiquitas son para prepararnos para la prueba grande, ¿no? Pero hermano, pastor, estás en la iglesia, tienen tantas cosas, tienen tantas imperfecciones. Sí, tú también, ¿no? Nos aguantamos por el amor de Cristo. La iglesia de Pérgamo, una iglesia en crisis,
capítulo 2, versos 14 a 15. Debemos renunciar a enseñanzas que tratan con la rebelión a la ligera y que convierten la gracia de Dios en licencia para pecar. Nosotros podemos, y les digo algo, y digo esto en defensa de estos sus pastores y cualquier pastor. Antes los pastores tenían más control. Podían controlar el mensaje más, pero ahora andamos en un mar de información y de influencia. Por el internet, por televisión. Hay hermanos que llegan y tienen enseñanzas en su cabeza, en su corazón, que nunca ha salido de este púlpito. Nunca ha salido. Ustedes nunca han escuchado de este púlpito, pero por la influencia de otras personas, gente piensa que puede comprar la gracia de Dios. O la gente puede así, bueno, no es mayor cosa, y como la gracia de Dios es una tarjeta de crédito que yo puedo ahí cargar pecado sin arrepentirme. Esa enseñanza necesitamos rechazar. Necesitamos rechazar. La gracia de Dios no es licencia para pecar. Todos nos apoyamos en la gracia de Dios. El pastor Jimmy acaba de explicarnos por la Santa Cena. Todos nos apoyamos en la gracia de Dios por nuestras imperfecciones. Somos peregrinos en camino, no hemos llegado, todavía pecamos. A eso Jesús no se refiere. Él se refiere a una vida doble, a una vida desenfrenada en que estamos ahí en pecado por un lado y por otro lado nos pintamos como los santos. Y Jesús dice, eso lo veo y eso no me agrada. Y tienen que arrepentirse y rechazar eso, individualmente y corporalmente. La cuarta iglesia, Thyatira. Capítulo 2, verso 20. Este mensaje es especialmente fuerte entre las 7 porque es el mensaje central. Es número 4 de las 7. Y esta iglesia estaba tolerando a una profetisa, entre comillas, que realmente era nada más que ramera, que se pintaba como profetisa. Y Juan, inspirado por Cristo, la llama Jezabel. Y Jezabel, esta mujer impura, estaba enseñando la inmoralidad sexual en el nombre de la gracia, en el nombre de un libertinaje. Y Cristo reconoce, escúcheme muy bien en esto, hermanos. Cristo reconoce que la mayoría de la iglesia no se somete a las enseñanzas de esta Jezabel. Su problema es que ellos toleran a ella en su medio. ¿Sí me explico? Hay una tolerancia santa. Pablo lo menciona en Romanos capítulo 2. Esto es cuando nosotros nos toleramos mutuamente. Mi hermano tiene una imperfección, yo tengo imperfecciones, la otra tiene imperfecciones, nos aguantamos. No tenemos paciencia los unos con los otros, nos amamos mutuamente. Esa tolerancia es de Dios. Dios me tolera. Dios te tolera a ti. Eso es una tolerancia santa. Pero esta tolerancia a que el Espíritu Santo se refiere no es buena tolerancia. Es simplemente, es ser permisivo con pecado en la iglesia en el nombre de diplomacia. Queremos ser diplomáticos. Cristo no es tan diplomático, hermanos. No es diplomático, es amor.
pero no es diplomático. Hay gran diferencia. Entonces, no seamos diplomáticos con el pecado. Cristo dice, yo le he dado a ella tiempo para arrepentirse, pero no quiere arrepentirse. Entonces nosotros damos lugar para arrepentimiento, pero eso no quiere decir tolerar el mismo pecado. Eso no podemos tolerar, porque es fatal. La iglesia de Sardis, capítulo 3, versos 1 a 2. No apoyarse en una reputación previa. Cristo dice, yo les conozco, yo conozco sus obras. Ustedes tienen una reputación de estar vivos, pero están muertos. Él dice, algo te queda. Ese alguito, despiértalo, avívalo. Pero deja de pintarte como tan celosos para mi gloria cuando es nada más que disimular. Tienen una reputación y tú has creído en tu propia reputación cuando con soberbio debes evaluarte tu condición espiritual y decir, ay, estoy mal. Todos nosotros hemos experimentado eso. Todos nosotros hemos escuchado palabras de loor hacia nosotros en nuestros oídos que por dentro nosotros decimos, no me merezco eso, tú me no conoces. El problema es cuando nosotros empezamos a creer nuestras propias propagandas. Esto llamamos tomarse nuestro propio Kool-Aid. Es creer en una reputación previa, andar por una reputación previa. Antes ayunábamos, antes orábamos, antes llegábamos tempranos para empaparnos con cada alabanza posible. Antes servíamos en la iglesia, antes sacrificábamos, pero ya no. Ya distraídos, ya no tan empapados, ya no tan celosos, ya no tan sacrificados. Pero queremos andar por la reputación que teníamos anteriormente. Reputación no importa. La verdad entre el Señor resucitado, glorificado, desvelado, que nos sacude hasta sentirnos muertos sobre el piso, sobre el suelo, temblando, rogando que el Señor ponga su mano para decir no temas. Ese momento, ese encuentro, no solo experiencia con Dios. Experiencia, eso puede ser barato. Lo que nosotros queremos es encuentro. Un encuentro frente a frente, desvelado, enfrentado, donde la luz del Señor nos alumbra nuestro corazón y entendemos quiénes somos para, con soberbia otra vez, ver quiénes somos. La palabra a Filadelfia, capítulo 3, verso 11. Mantener lo que tienes, que nadie te quite tu corona. La palabra a Filadelfia era como la palabra a Esmirna. Solo era loor, solo era aplauso de Cristo hacia una iglesia. Yo quiero ser esa persona. Yo quiero decir, el Señor dice, David, nada en contra, solo esto, solo un ánimo. Y Él anima a la iglesia en Filadelfia, que era pobre, que sufría. Dice, tienes riquezas. Mantén esas riquezas, que nadie te quite tu corona. O sea que sigues en eso. El Señor, no le agrada al Señor siempre regañar. Dios no está enojado con nosotros, pero Él nos quiere redimir, así que Él habla sin pelos en la lengua, ¿no? Sin pelos, oiga, sin pelos en la lengua, es espada como lengua. Sin pelos en la lengua.
o la cabeza, lo que sea. Él está hablando directamente a nosotros. ¿Por qué Él habla así? Eso se menciona, como el pastor Jimmy citó de 1 Corintios capítulo 11, habla de la Santa Cena. El mismo pasaje dice, debemos juzgarnos a nosotros mismos para no ser juzgados con el mundo. Cristo viene para juzgar al mundo. Y cuando Él llegue, después de literalmente miles de años de paciencia con el pecado de este mundo, Él va a juzgar al mundo sin frenos. Su ira pura derramada sobre el globo, sobre el mundo. Pero para hacer eso, primero tiene que juzgar la iglesia, tiene que juzgar su casa. El juicio siempre empieza con la casa del Señor. Eso es un mensaje desde hace. Esa frase empieza con Ezequiel, se menciona en 1 de Pedro. Es un mensaje que tiene que ser así. Dios tiene que juzgar a su pueblo primero y después va a juzgar el mundo. La diferencia es, Él juzga la iglesia para disciplinar, en amor, para redimir, para salvar. Él juzgará el mundo para destruir. Entonces, por eso nosotros queremos juzgarnos a nosotros mismos para no ser juzgados con el mundo. Entonces, hay juicio, hermanos, no hay cómo escapar el juicio. Pero hay juicio hasta salvación y hay juicio hasta destrucción. ¿Cuántos quieren la salvación? Entonces hay que juzgarnos a nosotros mismos. Hay que evaluarnos a nosotros mismos. No según una medida halagadora. Es decir, yo estoy bien. ¿No? Yo he notado que en mi país han cambiado las tallas. Porque gente pone más y más peso, entonces ellos cambian las tallas. Entonces, estoy bien. Ya, antes yo era XXXL y ahora soy un medium. Entonces estoy súper bien. Entonces, me gusta esta marca, yo voy a comprar esta marca. No, necesitamos nuestra medida. Es el rostro de Cristo brillando como el sol. Eso es nuestro metro. ¿No? Y eso solo el Espíritu Santo nos puede dar. Y por fin la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea era una ciudad que tenía fuentes termales como de baños aquí. Uno va ahí y huele de azufre. Pero por la distancia entre la ciudad y los spas que tenían ahí, los baños que tenían ahí, había distancia. Para el tiempo en que las aguas llegaban en la ciudad, ya las aguas estaban tibias. Y tomar una boca, bañándose ahí, tomar una boca de esa agua con azufre, esa agua tibia, te hace vomitar. Eso es lo que dijo Jesús. Dijo, porque no son ni calientes ni fríos, sino tibios, te voy a vomitar. Yo no quiero ser vomitado. Yo no le quiero dar al Señor asco. Él dice a esa iglesia, no a incrédulos, no a inconversos, sino a una iglesia. Yo estoy parado en la puerta, tocando. Eso me da tristeza y me da esperanza a la vez. Me da tristeza porque quiere decir que Jesús se siente fuera de la iglesia, con puerta cerrada, con llave. Una iglesia, hermanos, no un bar, no discoteca, no asamblea nacional, sino una iglesia. Él se siente fuera. Él está ahí hace frío,
Está lloviendo y Jesús está tocando la puerta de la iglesia diciendo, por favor, déjame entrar. Si me permites entrar, yo me siento contigo y yo cenaré contigo. Y entraremos en comunión. Ahí está la esperanza. Ahí está la esperanza. Me gusta lo que dice en uno de sus libros, C.S. Lewis, que dice el gran león Aslan. El Cristo dice, no te atrevas no atreverte. No te atrevas no atreverte. Acércate a mí. Oh Señor, tú me eres demasiado. Tu voz, tus ojos, tu rostro es una gloria terrible. Él dice, acércate a mí, aunque te doy un terror santo, acércate a mí. Pondré mi mano sobre tu vida para salvar. Hermanos, todos tendremos que comparecer ante el trono de Cristo. Todos tendremos, toda carne, cristiano o incrédulo, tendrá que mirar en los ojos de fuego. Mejor aprovechar el tiempo para que aquel momento sea de bendición y no de maldición. Pongámonos de pie, hermanos. Pongámonos de pie. Inclinemos los rostros. Menos un aplauso para él. Inclinemos los rostros. Reciban esta bendición. Padre, yo intercedo por esta familia, mi pueblo, amado, que está en el centro de mi